Hoy capítulo Ohana Free. Todos son Ohana Free en Fatiguita. Pero hoy especialmente porque hoy vamos a hablar de la Ohana y nos hemos traído nada menos que a Cristina Cruces. No porque nos dé Ohana. No porque nos dé Ohana. Bueno, eso es un deporte que hemos practicado todos en algún momento de nuestra vida. Sino porque la entiende bien, yo creo. La entiende ella entiende todo lo humano, es nuestra traductora del mundo de las personitas en clave flamenca. Entonces creemos que es la persona idónea para que nos explique este concepto tan flamenco que tenemos que empezar por definir de algún modo para nuestros oyentes de todo el orbe. Así que vamos a empezar por darte la bienvenida, Cristina. Muchas gracias, bien hallados. Por fin en Fatiguitas. Y nada, lo primero que te queríamos preguntar es, por favor, define Ohana para el común de los mortales. Para los flamencos y para los no flamencos, que en esto sabemos que... Yo sé que el flamenco está lleno de palabras que no tienen posibilidad de traducción. definición. A la Ohana le pasa como al duende, que es esa cosa que se supone que está, que nadie ha visto, pero que funciona. Eso es lo importante, ¿no? Y la Ohana es, bueno, en principio de partida es la vacuidad, es algo que está vacío, es algo que es embustero, que es algo que es ficto, que es falso, que engaña. En principio eso significa la Ohana. Lo que pasa es que esta palabra, que además es de extraños orígenes, o por lo menos está por ahí por entender siquiera si es con H o sin H. Eso estábamos hablando antes de empezar, que nosotros traíamos nuestro guioncito, Ohana sin H, y te la hemos visto a ti con H y hemos temblado ya. No hay acuerdo. Lo que pasa es que sí es verdad que la palabra que se origina, se supone ya en el siglo XVII está funcionando esa palabra, ¿no? Pues cuando sale en el diccionario de Covarrubia, en 1611, aparece justamente como hoja que no da fruto, ¿no? Es decir, la hoja que no tiene nada, que vuela, que es vacía. Y justamente a lo que refiere es aquel discurso que está vacío, aquella aportación de mentirosos, aquella manera de hablar que llena mucho el tiempo pero que no dice nada, que tiene escasa utilidad. Y toda esa definición inicial también la tenemos en el siglo siguiente, en el diccionario de autoridades, en que también se vuelve a mencionar Ohana con H como justamente esto, un discurso vacío, sin contenido, que llena mucho pero que tiene poco. Entonces esa asociación a lo que no es verídico, a lo que no es, a lo que es falso, es lo que después se traslada al flamenco y a otras artes para indicar justamente esta manera de actuar, este elemento inmaterial, pero que circula. Inmaterial de la humanidad. Inmaterial de la humanidad, pero que circula y que además forma parte de los mensajes respecto de los cuales los flamencos, como los taurinos, tienen sus códigos de comprensión. Claro. Y que una vez que sabemos quién es el emisor, quién es el receptor, cuál es el medio y cuál es el código, son capaces de ser descifrados y ello conlleva que el otro se lo trague. Claro. Porque si no se lo traga, la Ohana no funciona, claro. Es Ohana abortada. Entonces no podemos, yo iba a cantar eso de la Ohana es una palabra que no tiene explicación, pero veo que sí tiene explicación. Ella y todos sus derivados, porque se escucha Ohana, Ojaneta, dar Ohana, tener Ohana, porque la Ohana es algo que se da y que se tiene, por eso digo que es algo que tiene que circular, que no es un don, es un don que se tiene que poner ahora sobre que todo es Vic, un Vic para la Ohana, por Vic favor, ya. No, pero por Ale, favor. yo te quería preguntar a ti porque Cristina nos ha dado la definición oficial. Pero una de ellas. Pero ¿cuántas veces nos han preguntado? O sea, no sé si os ha pasado a vosotros, pero a mí muchísimo. Claro, lo que tú decías, porque entendemos el código, entre nosotros parece que no nos hace falta explicarlo, ¿no? Todos sabemos cuándo, dónde, en qué momento utilizamos el término de Ohana o utilizamos la Ohana. Pero con mucha gente de fuera del flamenco a mí me preguntan siempre, pero bueno, ¿la Ohana qué es, no? Fuera del flamenco tengo la sensación de que se entiende muchísimo menos o que incluso no se usa. ¿Cómo lo explicáis vosotros? Porque yo he dado respuestas varias. Es que es tan variada, tan rica, tan poliédrica, sí. Y además, como todas las cosas en el flamenco, todos los conceptos de los que venimos hablando en Fatiguita, que se está convirtiendo en una enciclopedia de todo esto. La Ohana, cuando se pasa de rosca, es guasa, cuando es guasa, y ya da la vuelta es escoba, y entonces es aje también. La Ohana yo creo que sería una manera muy ágil de salir de una situación incómoda poniendo una excusa con cierta gracia. Esa sería mi primera definición, pero es muy limitada. Yo lo suelo definir también como eso, como decirle a alguien un poco lo que quiere escuchar, pero consciente de que lo estás haciendo
por un bien mayor. Por un bien mayor. A veces el del otro, a veces el tuyo propio, a veces el del hay contexto. Hay muchos tipos, ¿no?, de hojana. Un bien mayor que suele tener que ver con el poder, con la riqueza, con el prestigio en general, pero no, hay más tipos de hojana que ese. Y bueno, hay una diversidad de situaciones, no todas ellas incómodas, porque hay una hojana que yo creo que es muy positiva, que es una hojana conciliadora, digamos, ecuménica casi, ¿no? Que es casi cariñosa y afectiva, por la cual tú colaboras a que una situación, sobre todo un momento especial, no se rompa porque llegue la cruda realidad. Claro. Y entonces llega un punto en que pues tú adulas a alguien, es muy característico de la fiesta, por ejemplo, ¿no? Cuando se está entregándolo todo, dándolo todo, cuando en realidad se sabe que lo que está pasando allí no llega a tanto, o sí llega, pero no es algo que corresponde. Y sin embargo, tú estás intentando que con tus aportaciones, digamos, aquello funcione, ¿no? Sí, aquello vaya bien, ¿no? Celebrarlo. Claro, es como cuando, por ejemplo, un caso de hojana que afecta a algún conocido nuestro, ¿no? Cuando este conocido nuestro es confundido en una inauguración de la Bienal con Joaquín Grilo, y se acercan un maestro de baile fundamental de Sevilla y un cantador fundamental de Triana, y lo saludan y efusivamente le dicen qué bien ha bailado, porque llevaba, claro, los mismos pelos largos y una camisa de flores, una cosa muy flamenca, y esta persona en ese momento, ¿qué hace? Claro, no vas a decirle, no, si no soy yo, no, contribuye a la felicidad del otro, y le dice aquello tan hojaneta como: el que baila usted, el que baila bien es usted, maestro. Dice, hombre, quiero decir, es como si te piden una foto porque se creen que tú eres Roberto Sancho, y aquella pareja que está encantada de hacérsela le dicen, no soy, no, te la hace. Cuando llega a su casa se dan cuenta de que no, pero ese momento de felicidad. Hay mucho de ilusión. Sí. Claro. Esa es la hojana buena. Sí. Esa es la hojana buena. Yo algún día contaré cuando entré en una discoteca de Huesca y me confundieron con José Fer, el hijo de Ortega Cano, y me hice 40 fotos yo allí, venga, claro fotos. Que sí, y digo, oye, os habéis encontrado con José Fer esta noche, no pasa nada. Sí, ¿sabes? sí. Además, la hojana tiene que ser siempre un poquito hiperbólica, ¿no? Hombre, claro. Un poquito de exageración de algo. Es que si no, no funciona. Bien sea la exageración del sentimiento, bien sea la exageración o la hipérbole de la sociabilidad, de la adulación, del compañerismo, del prestigio propio o ajeno. Eso tiene que ser así. Si no, la hojana sería cualquier comentario. La tibieza yo creo que no cabe. No. Al flamenco le va pocas eso te iba a decir, tibieza, casi que nada dentro del flamenco, pero con la hojana mucho menos, porque es verdad como que eso lo expulsa, ¿no? No tendría sentido, o sea, no puede ir junto, la hojana sosa, la hojana tibia, la hojana... De hecho, la hojana, fíjate, hay otra modalidad de hojana, ya que estamos haciendo la tipología, ¿no? Antología. los siete misterios de la hojana, podríamos llamarlo, ¿no? Pues el misterio más interesante para mí es la hojana, que es arte, que es paladar, que es gusto, porque claro, a la hojana se le confiere un valor negativo en general, pero es verdad que los artistas flamencos, si se supone que la impostura es algo tan difícil en el flamenco, porque aunque no quieras, el flamenco es un arte de verdad, de naturalidad. Incluso esos bailadores que se sacan la chaqueta 16 millones de veces, y cada vez que lo ves sacarse la chaqueta, que lo tienen perfectamente estudiado como recurso, porque además que tú vas a una academia de baile, te enseñan los recursos, Aneta, y te enseñan y sin embargo cada vez que lo ves dices, pues mira, ha estado bien, ¿no? Ha estado bien. Y es que es muy difícil esconder esa naturalidad, ¿no? Pero es verdad que también en el arte, pues tenemos pues eso, desde la chaquetita hasta... Los pelos muy... Sí, hasta el tanguito en el que tú se supone que estás repentizando algo que no has ejecutado jamás, y a la audiencia le está produciendo una sensación de integración en esa arte que verdaderamente distinta a otras, ¿no? Que tiene que provocar la comunicación, y la comunicación también la tiene la hojana. Claro, es que la hojana, el arte es hojana, o la hojana es arte en cuanto a lo que tiene de impostura, ¿no? Porque el arte tiene una porción de impostura, ¿no? De que estás representando algo encima del escenario, en una fiesta o donde sea. Digamos que en ese momento hay un grado de ficción siempre, creo yo, ¿no? No se puede ser totalmente natural cuando se está ejecutando algo como el flamenco, ¿no? Y luego yo creo también, o sea, porque como hemos hablado aquí como entre la hojana abajo del escenario, digamos, y arriba del escenario, que en relación al flamenco, como decía Cristina, como tenemos tan asumido que determinados códigos, determinada gestualidad, determinada vestimenta, va asociada a ese concepto ya más abstracto todavía de la autenticidad, hay que hacer uso de algo que
te sirva de vaselina, y esa es la hojana, ¿no? Hay que hacer uso de eso que te facilite esa representación de lo auténtico cuando no lo hay, porque no siempre, como tú decías, no siempre en un espectáculo o en una actuación X se puede producir eso. Entonces, la hojana viene bien también para agarrarse y perpetuar, digamos, ese código con el público. Aunque el público es consciente de que se está produciendo eso, ¿no? O no. Bueno, a lo mejor es verdad, tú estás vendiendo algo y el espectador no es consciente es de verdad, esto. que puede pasar. ¿Cuántas veces hemos estado en un teatro y hemos dicho, mira, otra vez está dando la misma cosa y me ha cantado las 3 mismas letras por bulería en el mismo pase y está la gente encantada, ¿no? Es que la inefabilidad del misterio de los flamencos es algo muy administrable en el fondo, porque hay que tener en cuenta que la hojana en su versión entre positivo y negativo según cómo, es una parte de la cultura del trabajo de los flamencos. El flamenco ha sido un arte suburbial, ha sido un arte de buscarse mucho la vida, ha sido un arte en el que la gente tiene que adaptar sus respuestas y sus iniciativas, dado que está caracterizado pues por esa irregularidad, por esa imperfección, si queremos, capitalista, porque es un arte que nace en el capitalismo, pero que de hecho tiene muchos elementos en los que lo personal, lo social, lo afectivo, lo valorativo, lo profesional, como digo, se confunden, ¿no? Y entonces la cultura del trabajo de los flamencos ha incorporado esta manera de actuar, incluso cuando las bases materiales que le dieron nacencia han desaparecido, cuando ya no hace falta, porque tú pactas un contrato y simplemente pues lo firmas o no lo firmas, vas, cobras no, pero hay que hacer algo más, hay que dar algo más. Y ahí es muy interesante porque yo creo que ha sido una respuesta obligada. El otro día veía, no sé si habéis visto estos 2 capítulos, creo que está sacando Canal Sur, del Paco de Lucía Legacy. No lo he visto todavía. Sí. No. Y contaban cómo Paco de Lucía, cuando se va a Nueva York solo en esta ocasión, en un momento determinado, está tieso, porque no olvidemos que la hojana es hija de la tiesitud, que sería otro bonito podcast también, otro bonito tema, la tiesitud flamenca, que es profundamente honda. O sea, esa es la hondura tiesa. Y entonces, como está tocando solo, llega un momento que se le acaba el dinero. ¿Y qué hace? Pues inmediatamente esta empieza a funcionar. Esta está todo el día circulando, esto está continuamente. Y empieza a mirar en el público, allí en Nueva York, a ver quién es alguien que se emociona especialmente y que a lo mejor da una palabra de ánimo, jalea un poco y que es algo entendido, aunque sea el 10%. Lo quinca y cuando termina de tocar, pues se acerca a él y es que no tenía dinero para dormir esa noche. Se acerca, bracito por el hombro, que ya sabemos que es una cosa muy característica, bracito por el hombro, ¿tú quién eres? Tal. Y llega un momento en que esa conversación deriva en una cerveza y de la cerveza me quedo esta noche en tu casa. Claro. Y te has librado de pagar una noche de hotel. Quiero decir que son formas, son estrategias realmente que muchas veces yo creo se ejecutan de forma inconsciente, ¿no? Que forman parte, por eso digo que forman parte de algo simbólico propio de la cultura. Pero es un poco una reliquia emocional y psicológica de un poco de esa circunstancia, de la picaresca, del ambiente de las fiestas de los señoritos, de la necesidad pura y dura, ¿no? Yo creo que tiene que ver perfectamente, además, como lo estaba explicando ahora Cristina con el ejemplo de Paco, de toda esa herencia de la picaresca que en Andalucía pues está especialmente presente precisamente por la necesidad, ¿no? Bueno, esto es una cosa que ya Caro Baroja estudió en tiempos y que hay unos libros que escriben, uno en concreto que escribe Alberto del Campo y Rafa Cáceres de la UPO, y después Alberto del Campo otro que se llama La historia cultural del flamenco, y Alberto del Campo uno que se llama La infame fama del andaluz, ¿no? Y que explican muy bien cómo ya en el siglo XVII está este arquetipo de lo andaluz como engañoso y como hojaneta. Es la persona que es capaz de buscar las vueltas, que es capaz de darte coba, en negativo sobre todo como oposición a lo castellano, ¿no? Sí. Leal como castellano, dice el refrán, y sin embargo cordobés y buena fe no puede ser, o como dice el refrán, el andaluz hazle la cruz y al sevillano con las 2 manos. Quiero decir, esta idea de efectivamente muy metonímica después, porque eso se traslada al conjunto del español con la picaresca, de que ahí va a haber un engaño y que va a ser el andaluz de naturaleza alguien que intenta obtener un beneficio de algún tipo a costa tuya que tú eres el Paganini, que también es otra palabra interesante para el podcast. Estoy dando un poquito de repertorio. Vamos a al final del podcast de hoy haremos un glosario de los términos que hayan aparecido. Es así.
El otro día escuchaba esta confusión, insisto, metonimia entre lo flamenco, lo andaluz, lo gitano también, que van juntos, lo pícaro, lo listo para mangar, lo que después se traslada a eso, ya que has mencionado tú la palabra picaresca, a esa idea frente a la rectitud de lo castellano. El otro día leía un titular del Monseñor Asenjo, ¿no? que decía, yo soy castellano y por tanto no sirvo para la hojana, algo así, ¿no? Un titular... Y me pareció de lo más ilustrador, porque claro, lo que está diciéndote, lo que está diciéndote, nosotros somos de una manera, ustedes sois de otra. Lo que pasa es que hay una cierta ambivalencia, porque desde el siglo de oro está eso trasladándose, ese imaginario, ese arquetipo sobre lo andaluz, pero a la vez está trasladándose esa idea fascinadora de lo andaluz, ¿no? El andaluz que es realmente alguien intuitivo, listo, con una inteligencia natural. Y bueno, y resaltemos también, yo creo, porque creo que sin esto tampoco cabría la hojana entendida como lo estamos explicando, con la simpatía y el sentido del humor. Es decir, porque para dar hojana o estar dispuesto a recibirla, que también hace falta aguantar la hojana sabiendo que te la están dando y seguirla y participar, para eso hace falta, además de lo que tú estás diciendo, digo simpatía porque ahora se habla mucho de la empatía, pero yo creo que tiene mucho más sentido que sigamos hablando de ser simpático, porque tú no tienes por qué empatizar con el otro y puedes ser simpático igualmente. De la simpatía y eso, y del humor, ¿no? Yo creo que también eso va muy, muy unido a la hojana, porque si eso no entra en juego, ya igual pasa a ser algo de mal gusto, ¿no? Y ya entonces no... Yo creo que es un producto del ingenio en general, y yo creo que eso puede entroncar con lo que explicaba Cristina, de ese carácter andaluz que desde fuera se puede ver como algo sobre lo que desconfiar, pero que también tiene una dosis de embrujo, porque está claro que se está construyendo algo que de algún modo pone una especie de neblina sobre la realidad, ¿sabes? Que a veces puede ser oscurecer las cosas y hacer que te sientas perdido si eres de fuera, pero al mismo tiempo puede crear algo así como purpurina, como hacerlo todo un poco más atractivo, un poco más misterioso, un poco más... creo que te obliga también mucho la hojana, estoy pensando ahora únicamente en los ambientes flamencos, a estar alerta, ¿no? Porque tienes que estar siempre a ver por dónde te viene, ¿no? Hay una hojana instrumental y una hojana ontológica. Porque claro... Está la hojana gracia y está la hojana guasa, que son otras categorías que podemos incorporar al listado, ¿no? La hojana guasa está también, y hay gente en el flamenco y los conocemos, y está la hojana 00, hojana free, como decías tú antes, ¿no? Entonces hay gente que tiene hojana desde que se levanta por la mañana hasta que se levanta por la tarde, se acuesta por la noche, y digo se levanta por la tarde porque se levanta más por la tarde que por la mañana, y son un ego que se sale, una soberbia, una vanidad que se sale y provoca hojana, sobre todo una hojana que tiene que ver con el prestigio, ¿no? Con yo tenerme que situar. Esto pasa también mucho en cierto tipo de aficionados, iba a decir peñista, pero no tiene por qué ser peñista, puede ser cualquier... yo soy quien yo soy, y no solo y si yo no soy quien yo soy, yo he estado con el que es. Esa es otra, ¿no? Sí. Entonces, pues conocemos a algunos cantadores tal que van de hojanetas, de, como te diría, de plantilla, y después están aficionados que construyen una hojana en torno a un otro, pero que se supone ha de repercutir en el prestigio propio. Yo, Camarón se acostaba conmigo, le gustaba acostarse conmigo, acostarse para dormir. Yo me he tomado con él, las fiestas que yo he tenido. Yo me iba con Camarón en borrico, no sé. Tú a lo mejor cogiste un día, viste a Camarón que iba con un borrico y tú te imaginaste aquello, o es verdad que tú algún día estuviste en una fiesta donde estaba Camarón, pero de eso yo es que me iba de fiesta con Camarón toda la semana, va un poquito de trayecto hojaneta. Lo que pasa es que yo reconozco que todo esto me divierte mucho, por eso me fascina tanto el mundo del flamenco, porque entendiéndolo y sabiéndolo, es verdad que si no lo sabes y no lo conoces, estás perdido, porque si empiezas por creértelo todo, mal vamos, pero cuando conoces ya las herramientas y eres capaz como verlo desde fuera, me parece como muy divertido porque... me produce hasta ternura, ¿no? Porque tiene mucho... Esta fabulación... Es un mundo de fantasía. Tiene mucho, es un autoposicionamiento, es un autoposicionamiento. Tiene mucho detrás que a veces da ternura, a veces se entiende de otra manera, ¿no? Por lo que tú decías, por los contextos de ganarte un poco tu terreno, ¿no? Y al final es divertido porque...
lo que yo decía antes de estar alerta tiene un poco también que ver con eso. O sea, tú tienes que estar como traduciendo todo eso, y eso me parece mucho más interesante que hablar en plano, la verdad. Pero yo creo que también eso tiene que ver con la parte esta tan oral que tiene el flamenco. Yo muchas veces digo, a mí me gusta casi más hablar de cante que el cante, ¿no? Porque en esos momentos en los que los aficionados nos ponemos muy apretados y empezamos a contar anécdotas que nos las hemos contado unos a otros 19 millones de veces, y todos sabemos que hay una base de mentira en todo lo que estamos contando, o por lo menos no se ajusta realmente a la realidad pura. Todo eso es fantasioso. O sea, es como un arte narrativo en sí mismo, una de las patas más de la literatura que nosotros nos reproducimos, y que yo creo que también la hojana tiene que ver con un poco con lo pequeño que es este mundo, porque estamos todos en contacto, aunque seamos muy diferentes, pero tenemos que conseguir tener un mínimo de lenguaje común, y a veces la hojana nos sirve de muleta para relacionarnos unos con otros, y la hojana flamenca se ve en los actos institucionales y en las huelgas. O sea, es como un ADN, bisagra, un ADN común. Sí. Y además la hojana, hay una hojana de gracia y hay gracia contra la hojana ajena. Claro. Si la hojana es de un saborío, tú respondes con gracia, pero hay gente que tiene gracia hojaneando. Claro. Entonces, por ejemplo, hay el anecdotario flamenco, que por cierto también tiene que ver con la investigación hojaneta, que también la hay en el flamenco, ¿no? Y la investigación esta que se construye. En el flamenco todo es susceptible de hojanarse. Todo se mete por bulería y todo se mete por hojana. Sí. Pues en la investigación hay mucha investigación que está hecha a base de anecdotarios lúdicos festivos que como tú dices, pasan por la memoria oral y van pues desde que tú dices, todos tienen una base de mentira. Yo creo que todas tienen una base de verdad, pero te cuentan la misma anécdota con distintas personas en distintos momentos, y no pasa nada, porque eso está ahí. Mientras esté ahí, está en la memoria, está en la gente y está en la conversación, ¿no? Pero que Ojaneta han sido los primeros literatos del flamenco, han sido Ojaneta. Una de las primeras referencias que hay en el flamenco escénico, digamos, que es de 1781, ese cartel del demonio duerme en el cuerpo de las gitanas y se despierta con la zarabanda, está hojaneando, porque en realidad a lo mejor aquellos ni siquiera eran gitanas, sino que lo que estaba es vendiéndote un producto que la gente iba a ver porque pensaba que iba a ver allí gitanos de verdad. Pero los gitanos de verdad era otra cosa que se construyó hojanetamente desde el principio del flamenco. Hay que tener en cuenta que uno de los procesos de hojanización más importantes que hay es la propia gitanidad flamenca. O sea, tenemos muy claro que la autenticidad, que después vino a llamarse pureza por la escuela mairenista, ¿no? La autenticidad es algo que ha radicado de una manera muy, muy condensada, muy alambicada en los gitanos. Y cuánta estética gitana, agitanada hay en lo flamenco, que es ficta realmente, ¿no? Pues desde las japonesas poniéndose los corales, las ves por detrás con los moños que parecen gitanas en alpargata por Jerez de la Frontera, hasta, bueno, pues determinadas posturas y determinadas charlas, gachí, no sé cuánto, cosas, palabreo, que es propio de, como decía Lola Flores, como decía, de la... Yo no puedo con las gachis gitaneras, decía yo no puedo con las gachis gitaneras. Igual están los payitos canasteros, ¿no? Claro. O sea, todo eso tiene que ver con una... Raimundo cuando llegan los días señaladitos. Exactamente. Pero que, insisto, desde el principio de los tiempos, o sea, Serafín Estebanes Calderón está contando una fiesta en la que están hojaneando al extranjero. ¿Cuántas hojanas no le daría Juanelo a Demófilo, por el amor de Dios? ¿Cuántas hojanas no hay en lo que se escribió del concurso de Granada? ¿Cuántas hojanas no hay en el mairenismo mismo, ¿no? Porque os voy a preguntar por vuestra tipo de hojana preferida y tipo de hojana más odiosa. Para mí la más odiosa es la hojana que se da desde la erudición. Yo creo que la razón incorpórea es la expresión más hojana de la historia del flamenco, y es algo que a mí me produce muchísimo rechazo, porque precisamente se está rompiendo el encanto de la hojana, porque intentas que me lo tome en serio. Entonces yo ya por ahí no puedo pasar. Sin embargo, hay un tipo de hojana que a mí me gusta mucho, ¿sabes? Que me la den. La de la juerga, ¿no? Ale, no, por ejemplo, a mí me enternece mucho esta hojana de esos trucos que tienen los artistas, ¿sabes? Porque además luego estamos los aficionados, cuando adquirimos cierta experiencia, nos gusta delante de los demás convertirnos en anticuerpos de la hojana. Detectar la hojana y lanzar. Y cuando dicen los artistas que dicen, familia, perdonadme que hoy vengo un poquito, no sé cuánto, no sé qué, y luego canta para rabiar y la gente, ay, qué bien ha cantado, y eso que venía. O al revés, o taparse, que es una cosa también muy hojaneta, taparse en el escenario. Entonces, ¿vosotros con qué tipo de hojana no podéis?
Ay, yo no puedo con la Joana de la desaborición y de la pedantería. Es que los hay, pero a manojito. ¿De verdad me lo estás contando? Si yo sé que es mentira. No me vas a engañar, si yo sé que no. Pero nada, yo creo que terminan por creérselo en realidad, ¿no? Ahí hay esa que tú dices, esa hojana erudita. Bueno, no es que Antonio y Mairena fueron eruditos, pero es verdad que construyó un modelo teórico y metodológico que rayaba en la erudición con las aportaciones de Ricardo Molina, ¿no? Y hay una anécdota muy buena que cuenta Chocolate, ¿no? De salir los dos a cantar en un escenario y, claro, decir, venga, vamos a acabar, Antonio, vamos a acabar por fandango. Entonces, los fandangos de Chocolate, perdona que te diga, Claro. para pegarse chocazo. Y Mairena, no, vamos a cantar por toná, porque esto es el cante auténticamente gitano, porque el cante... maestro, que yo soy gitano y yo veo aquí que el fandango es lo que pita. Vamos a salir por total, que tuvieron que terminar por toná y tuvieron que salir de pata porque es que no había manera, pero había que llevar aquello a... A mí la hojana que me gusta más es la hojana de la gracia, la verdad, de eso que tú dices, de salir del paso, de resolver esas cosas de Juan Ercama, de... cantamos malamente y no pasa nada, es que pero estoy de fiarse en las letras. O sea, esta cosa de querer salir de alguna manera de ahí y considerar que puedes posicionarte, como es lo que digo. Pues yo no sé si he pensado cuál me daba coraje, pero estaba pensando que creo que acepto mejor cualquier tipo de hojana que el sincericidio. Porque es que la hojana la veo mucho más útil y necesaria, venga de un lado o de otro, efectivamente nos puede molestar más una a otra, también hay hojana en la ignorancia, lo hablábamos también aquí en algún programa, es decir, esto de hacerse como el que sabe menos también, ¿no? Para integrarse también en según que, o sea, que hay hojana en todos los extremos, pero en todas le encuentro como eso, como un sentido y mucha más utilidad y mucha más... facilidad para, o sea, creo que siempre nace de una intención al final de lo que tú decías, de hacer bisagra, que el sincericidio tan de moda, de vamos a decirnos todo lo que pensamos de todo y vamos a decirnos las verdades, todo eso que no nos lleva a ningún... Eso es muy aburrido, no la realidad ya sabemos cuál es, no nos la contáis encima. Claro. Bueno, esa es otra, la realidad, porque hay una hojana también virtual. Hombre, yo tenía aquí apuntado para preguntarte, porque yo sé que la hojana digital es un término que tú has bautizado muy bien, que es la tiranía esta de los likes de qué bien lo hiciste, hija, todos estamos todo el rato participando. ¡Qué manteca! ¡Qué coba! Y hay veces que ya no termina nunca, porque yo no me acuerdo quién decía hace poco, era un artista, y dice, no me compartas más, tú no sabes, Cristina, no sé si sabes que en el Instagram cuando tú compartes una story y mencionas a alguien, esa persona la puede compartir en sus propias stories. Pero claro, si tú ya hasta ahí está la cadena permitida. Si tú ya compartes la story del otro que ha compartido la tuya, puede empezar a convertirse en un bucle infinito de stories que cada vez se van poniendo más pequeñas, que es como lo de la muñeca rusa, que ya es como, ya paremos esto, ya sé que tú me lo agradeces, yo ya te lo he agradecido, no hace falta que estar 3 horas agradeciéndonos. Pues esto es muy de la hojana digital, de querer... Además hay una hojana digital de moda, se van cambiando las modas, ahora está mucho la mitita, Tito Juan, Tito Pedro, Tito tío tal, tío cual, como esta idea, ¿no? Del gitanismo como algo que hay que demostrar también digitalmente, ¿no? Lo cual no quiere decir que efectivamente no haya una conexión necesaria, porque es una reivindicación que nace de una comunidad que para mí es protagonista principal de los flamencos, no tengo ninguna duda, y creo que está fuera de debate y fuera de consideración teórica, porque esto está ya más que sabido, que los gitanos son la base histórica de esto que venimos a llamar flamenco, incluso sus sinónimos, es algo que sabemos todos. Pero es verdad que hay una cova que se ha creado ahí de un tipo casi terminológico, ¿no? Y después una serie de adulaciones y de estoy con mí, no le digas a tú, como un apropiacionismo también, ¿no? Que es totalmente joanético, ¿no? Y que verdaderamente al final produce a veces, no diré ni ternura, sino hilaridad, ¿no? Porque tú de pronto ves a la gente como es
y las ves en redes y dices, bueno, ¿de qué se trata? ¿Esto es la invención de Morel o qué está pasando aquí? Claro. Esto de todas maneras de las redes nos da para un capítulo Este otro aparte, capítulo. claramente, porque si nos profundizamos, Los además pronombres lo hablábamos en internet. Yo, tú, y los posesivos. y lo hablábamos posesivos. recientemente también, ¿no? De esta participación de la... Es que hay que explicarlo para quien nos vea que no sea del mundo del flamenco, que la comunidad flamenca está principalmente en Facebook, ¿vale? Donde no hay nadie ya. Ya. Bueno, yo estoy. Claro, digo, Yo en donde no hay Instagram nadie es que no sea flamenco. Claro, Ahí seguimos nosotros como ejemplo de resistencia. No hemos llegado a irnos del Twitter porque nunca hemos estado. No, lo de El anacronismo como esencia. El Instagram ya para bailadores y bailadoras quizá, para el resto nada. Y nosotros de verdad nos nutrimos desde Facebook porque podemos hablar. Claro. Porque se puede hablar más. Porque en Instagram al final es de fotos, de esto, lo otro. Claro, no podemos comentar tanto más allá del fueguito. Y a los flamencos nos gusta mucho esto de los comentarios. Es una hojana, como diría, ¿cómo se dice? Como una especie de gran hermano, Janeta, ¿no? Muchas veces funciona así. De vernos hojaneando unos a otros. Sí, además te ves como desde fuera, ¿no? A todos nos vamos viendo. Oye, pues ya que hablabas de eso, de que los flamencos tendemos a quedarnos un poco antiguos en todo, ¿qué otras, no sé cómo llamarlo, qué otras actitudes, qué otras, no sé, qué otros mecanismos sociales o personales son típicos del flamenco para ti? Por ejemplo, pienso en que además de la hojana, los flamencos, especialmente los artistas, tienden a fomentar cierto tipo de extravagancia, cierto tipo de anacronismo. No sé si estás de acuerdo conmigo. Bueno, algunos sí. De hermetismo, de... Pues yo fíjate, después de tantos años, yo no diré te ahora, estoy entendiendo. diré yo ahora sí, desde esta mi cosa de, senectud, no, yo es que soy muy raro para cantar, que yo lleva- es que no, yo es que no entiendo de eso, yo me he quedado, estas cosas modernas yo no las entiendo, ¿sabes? Incluso en gente joven que llama mucho la atención, ¿no? Como que siempre hay que transmitir la idea de que el flamenco está un poco al margen del mundo. Ay, Yo pues no estoy tan de ¿no? acuerdo. Estoy de acuerdo. No. Yo creo que... Mira, yo al final, intentaba decir antes, he llegado a la conclusión de que los flamencos sobre todo son muy cariñosos. O sea, aunque haya tantísimos... Oye, sí, es que es verdad. Sí. Unos están peleados, otros no están peleados. ¿Se acuerdan de cuando tú me diste un croissant que estaba duro hace 25 años? No sé qué? Lo recuerdan todo. Pero en el fondo hay un componente comunitarista que no diré siquiera es gremial porque va más allá de lo profesional, tiene que ver con todas las intrincadas redes de amistad, parentesco, comunidades étnicas, localismos, etcétera, que crea una especie de argamasa entre cariñosa y ¿cómo diría? Leal y generosa, que a mí me parece, y acogedora, y que me parece de Yo lo estoy más de bonito acuerdo que tiene el contigo. flamenco. Y muchas veces este tipo de anécdotas sobre la hojana nos sitúan ahí, nos enseñan cómo funciona una manera de vivir. Que hay una anécdota preciosa que a mí me gusta mucho contar, que están Pepe España y Pepe Torre en la puerta de un tablao, y está Pepe España, o Pepe Torre, no me acuerdo con los dos Pepe, saca un cigarro en los años 40, cuando no había cigarro ni había nada, ¿no? Y entonces dice otro, bueno, dame un cigarrito, nada más que hay uno, pero si me adivina qué comí hoy, te doy el cigarro. Y dice el otro, ¿tú has comido? Nah. Y dice, toma, para ti el cigarro. O sea, es una especie de microsolidaridad que va muy bien, que es muy capilar, que forma parte de la capilaridad social y cultural de los flamencos, que se ha demonizado tanto este mundo, y digo los flamencos, pero podría decir el flamenco, no, pero sí los flamencos, se ha denostado tanto una manera de vivir que al fin y al cabo ha sido una manera de responder a las condiciones terribles que se vivían en estas clases populares y en esto, que creo que es encomiable y que creo que debemos rescatar con orgullo. Quiero decir. Yo estoy de acuerdo, y de hecho cuando hablábamos antes de cómo explicamos las hojanas a los otros, parece todavía a los otros, A los que no iniciados. No, sirve para lo que servía para lo que tú decías, para colocarnos, porque te obliga a pensarlo, ¿no? Te obliga a verbalizarlo, y es cuando te das cuenta cómo para ti ese código compartido es un nexo de unión con una comunidad
que como eso, sumado a tantos otros elementos, te hace al final crear unos vínculos que está por encima de lo que tú decías, de la filia, de las fobias, incluso de cualquier tipo de diferencias que puedas tener. Al final te une todo eso, y creo que tiene que ver mucho, por un lado, por supuesto, con la historia de lo que tú comentabas, pero a día de hoy también tiene que ver mucho con el hecho al final de ser un arte, aunque ya siempre universal, pero minoritario. Es decir, el hecho de que al final coincidamos tanto, de que seamos gente que tenemos contacto más o menos habitual, que podemos también relacionarlo con los artistas, que eso lo hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? Que en otras artes quizás mucho más la distancia, ¿no? Entre el artista y el público, y aquí eso se produce de forma mucho más natural, la manera en que se vive el flamenco, que se vive en el escenario, pero también en el festival, claro, pero también en la peña, pero también en la reunión. Yo creo que da esa familiaridad que luego nos permite a todos, ¿no? Como sentirnos mucho más unidos, y yo creo que estoy completamente de acuerdo con Cristian con que tenemos que defender eso, porque a veces... Es que el flamenco sigue siendo un arte de resistencia, ¿eh? Un arte impugnador a pesar de todo, un arte alternativo, un arte que no está a la corriente del mainstream. No puede estarlo, ni siquiera con los experimentalismos más contemporáneos, no puede estar. Tú hablabas antes de ese anclaje a una condición alternativa. Es verdad que el flamenco siempre está recurriendo a volver y a pensar la tradición, y a volver y a pensar algo que existió en un pasado, que se reverencia y del que nunca se despega uno, ¿eh? Y esa condición minoritaria de la que tú hablas, decía, por cierto, sacamos a Enrique Morente otra vez, ¿no? Que decía, las artes minoritarias deberían ser las malas, ¿no? Claro. Las artes minoritarias deberían ser las malas, o las músicas minoritarias, creo que decía. Esa condición minoritaria sigue haciendo piña en el flamenco, y nos seguimos sintiendo, yo misma, por ejemplo, en investigación, me sigo sintiendo una rara avis, porque claro, en mi entorno de ciencias sociales, de antropología, bueno, pues se estudia la música, la etnomúsica, pero no se estudia una música tan particular como el flamenco, porque el flamenco es una música contemporánea, es un arte contemporáneo, es un arte occidental, aunque con una regambre evidentemente oriental. Se estudian, claro, en antropología se estudian las otras músicas, las de los pueblos preindustriales, o se estudian las músicas contemporáneas, el rock, las músicas urbanas, pero una música con el flamenco, ¿dónde se sitúa? Pues, ¿dónde nos situamos nosotros si somos muy pocos? Cada vez más gente, pero muy poco. Y eso crea lazos. Claro. Eso crea lazos, y al final pues son lazos que son a la vez profesionales, amistosos, de cariño, de admiración, de inquina algunas veces, pero bueno, la propia vida, porque es un arte social. No es un arte exclusivamente profesional. Y no tibio, decíamos antes. El flamenco, la tibieza, ser un tibio, ser un soso, es una cosa que no se permite. Flamenco, tú me está viniendo muy bien, porque el otro día Sara me acusó de tibio, entonces este podcast me está viniendo genial. Para rematar mi condición de no flamenco ya, vamos. ¿Cómo te puso tibio? ¿Por qué? No, que me dijo que yo era muy tibio en general en la vida. Sí. Bueno, lo mantengo, ¿eh? A lo mejor había flamencos tibios también, había flamencos que no han querido arriesgar, que no han hasta que deja de serlo también. Claro, yo no comparto esa idea contigo. Es más de los calladitos. A las personas se las conocen por cómo escriben. Y ahí no puedo compartirlo, lo siento. Oye, por aterrizar en la lista de los tibios flamencos, estaría yo el primero, pero los grandes hojanadores y hojanadoras del flamenco. Yo no digo nombre porque se enfadan conmigo. Bueno, pero habíamos dicho, mira... Históricos. Iba a decir que no estén vivos. Que no estén vivos, históricos, claro. No, pero porque el flamenco todos los muertos están vivos. Yo no he visto un arte que tenga más vivos enterrados que el flamenco. Ahí está, es que todavía estamos pensando en Marchena y reverenciando a Marchena, que era uno de los extravagantes de los que tú hablabas antes, ¿no? Y estamos continuamente con Tomás Pavó en la boca, y el otro de los extravagantes de los que tú hablas antes. Entonces, habla de la hojana de... Porque la hojana buena vale. La buena. La de Aje. Mencionábamos, por ejemplo, a Lola Flores, ¿no? Antes Lady Ojana. El mundo de la copla es mojo. Esa Rocío Jurado que hemos comentado tantas veces, con ese dame la mano, el olor de multitudes, abrazando. Eres una piedra dura de Chipiona, me parece de las mejores. Si cada español le pide una peseta, ustedes no creen. La hipérbole, o sea, si tuviéramos que definirla a la Ojana, bueno, es que claro, Lola Flores tiene ese titular ficto, como sabemos, que es el de... titular ojaneta también, que es el de ni canta ni baila, no se la pierdan. Es exactamente eso, porque tú puedes construir sobre la ojana en sentido positivo
tu condición artística. Y no parece un artefacto. O sea, tú ves a Lola Flores y jamás parece que lleva un artefacto alrededor suya. Incluso con los trajes aquellos de fleco que le dio por tener en su última época, que decía que se gastaba en fleco y en metros de fleco más que de lo que ganaba, ¿no? Claro. Nunca la ves como algo impostado. Claro. Pero en realidad hay continuamente esa Lola Flores con esa copa de vino, casi llorando delante, ¿recordáis una cosa que te llega? Por eso digo que en el flamenco es muy difícil no ser natural. Claro. Es muy difícil, porque si no, no sería flamenco. Es muy difícil. A mí una que me encanta, mira, un artista que no era muy de eso, que era Chocolate, hemos hablado antes de él. Es una anécdota en realidad de Ángel más que de Ojana, pero cantó en un club hípico muy famoso de aquí de Sevilla y como premio le dieron una insignia que era un caballo. Y se las colocaron aquí con mucha ceremonia, la solapa de Chaque, y te digo, y no hay dinero para la comidita del caballo. Bueno, es que lo de los premios, los premios también y la hay mucha Ojana en los premios. Como Herbeni, otra placa, dice, a ver si me regaláis, bueno, Herbeni, claro, eso se le han atribuido a varios, ¿no? Un año me regaláis una pared, o un año me regaláis un botecito de Sidol, ¿no? Claro. Pero funciona muy bien, a mí me gusta. Mira, Manolo Sanlúcar, que era muy sabio, me contó algunas anécdotas que me parecieron increíbles, porque, bueno, decía que cuando estaba en el tablao donde, por cierto, la hojana que se daba a los turistas, claro, en fin, si sacáramos el ojanómetro, el ojanómetro en los tablaos, yo creo que se desbordaría, ¿no? Sacar al turista a bailar allí, bueno, pues cuando eso lo vive Manolo Sanlúcar, me contó una vez que había un cantao muy malo en el cuadro donde él estaba. Dice, claro, yo veía que llegaba la fiesta, porque claro, los tablaos se ganaba un sueldo, pero donde se ganaba de verdad era la fiesta de luego. Y veía que a mí me daban 20 duros, al otro 20 duros, al otro 50 pesetas, al otro lo que fuera, ¿no? Y a este le daban 500 calas. Y entonces yo me quedaba así, bueno, ¿qué pasa? Hasta que me di cuenta de que ese tío solo tenía un traje, pero el mejor de todo el tablao. Cuando llegaba el que estaba pagando la fiesta, quincaba y sin saber decía, ¿quién es aquí el que vale? El que tiene el mejor traje de alpaca. El traje le había costado un dineral, pero a 400 calas de diferencia cada vez lo estaba amortizando, ¿no? Claro. Una manera, eso es hojana pura. O sea, comprarte un traje de alpaca para trabajar en un tablao donde se cobran 100 pesetas y llevarte 500 es la hojana totalmente eficaz. Otro que lleva un maletín vacío. Va a aparentar las reuniones. Bueno, eso es clásico de hablar de Mairena, de Antonio Mairena, a quien desde luego admiro por todo lo que hizo y además por permitirnos hacernos preguntas sobre él. Sí, que yo también, yo no lo he matizado antes porque no va con el tema, ya lo hablaremos, no estoy nada de acuerdo, a mí no me molesta para nada lo de la razón incorpórea, me parece fantástica. Sí, pero Ojana sí, también. Pero digo es hojana teórica. Como ejemplo de... Es hojana teórica, teórica. Pero él siempre iba con su carpetilla debajo del brazo. Claro, Ustedes que sois muy jóvenes, pero yo me acuerdo de eso, de ir siempre a Antonio Mairena con su carpetilla debajo del brazo, porque aquello simbolizaba lo que él quería entregar al flamenco y a la historia, que era pues un flamenco pensado, razonado, explicado y con unas nuevas tipologías, con unos nuevos modelos. El flamenco todo es muy bíblico en el flamenco, todo es muy maravilloso, muy desproporcionado. Tan bíblico como pecaminoso, claro. Sí, exactamente. Hombre, la Biblia está llena de pecados. Por eso. Claro. Cuando estabas hablando antes de lo de los tablaos y tal, y ha salido aquí en el programa alguna vez, cuando hemos hablado de lo de la hojana en escena, hemos hablado de lo excesivo, ¿no? De esa impostura entendida como ese artista que parece que se le está yendo la vida en lo que está haciendo cuando en realidad lo tiene bajo control absolutamente, ¿no? ¿Creéis que eso se asume más por un público no iniciado y se empieza a repeler en un aficionado, digamos, más formado, erudito, o da igual, es cuestión de pasiones, gustos, cuestión de saberlo vender? Cuestión de saberlo vender, yo creo. Porque a nosotros que nos cabe todo, tú normalmente tienes la defensa más alta entre ese tipo de cosas. Cuando vas ganando en experiencia y en afición te resulta más fácil detectarlo, pero hay artistas que una proporción importante de su arte se basa un poco en la exageración, y se lo compramos, en lo hiperbólico, y se lo compramos. Algunos muy concretos. Lo que reduce es al número de personas al que se lo compra. Pero yo creo que siempre hay una dosis de eso que te apetece. Es que hay una hojana pura y auténtica que funciona muy bien. A mí el concepto de hojana pura me parece genial. La no cortada. La colombiana. La paradoja absoluta. Y hay artistas, compartimos creo alguna de ellas, ¿no? Que salen al escenario
y te están cantando un tango y tú dices, Dios mío, ahora va a hacer esto. Y efectivamente lo hace, pero lo hace y te sigue picando. Te sigue picando y te sigue gustando y vuelves a verla. Porque sabes que aunque aquello está ensayado desde hace 70 años, que son lo que tiene el artista, y no hay nada más técnico que una patada por bulería de una vieja de Jerez, porque lleva 70, 80 años haciéndola, sigue aparentando ser cada vez nuevo. Sigue aparentando ser recién estrenado. Eso hablando de Lola Flor, pasaba igual. Lola Flor es que cada vez parecía que estaba haciéndolo de nuevo y haciéndolo distinto. Y sin embargo su repertorio era básicamente el mismo, pero tienen esa virtud caleidoscópica un poco, ¿no? Tener una serie de recursos, administrarlos porque la autenticidad se administra también, ¿no? Y la atracción frente al público se administra. El flamenco enseña eso. No olvidemos que el flamenco es un arte de subsistencia durante mucho tiempo. Entonces desde chicos te están por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Un buen test sería para eso el saber quitarse los zapatos. ¿Sabes? Cuando hay el momento de la patada y del baile y el cante festero y hay gente que se quita los zapatos con mucho arte y se los ha quitado siempre, pero dice, es que claro, se tiene que quitar los zapatos porque esto es... Hay gente que se quita los zapatos y dice, tu hija, no hacía falta. Ahora cuando lo hablaba Cristina, yo creo que es que el fin de fiesta realmente, el concepto de fin de fiesta es también un ejemplo de hojana absoluto escénica, porque es algo que está totalmente pactado, que como tú decías, lo de la patadita de Jerez, que está completamente tipificado, que no hay, y sin embargo es lo que se da como promesa de lo inesperado, de sorpresa y de tal, cuando el público lo espera, el artista sabe que es una convención totalmente estructurada, ¿no? Antes decía que las líneas entre la capilaridad que decía entre lo profesional, lo personal, lo familiar, etcétera, ahí es una vía inmediata, es una conexión inmediata, un vaso comunicante que ha sido inteligentemente diseñado para atraer al público. Ese tipo de ocasión, el fin de fiesta, es naturalmente de raigambre de uso, de flamenco de uso, de origen pues familiar o de celebración, de ritual flamenco. Y cómo ese trasplante al escenario, es decir, la enajenación del modelo, se ha hecho de manera directa y sin traumas. Pero no solo eso, sino que cuando después esos mismos artistas vuelven a estar abajo, encuentras que son capaces de revestirse de nuevo de su condición de flamencos de uso sin ningún trauma, sin ningún problema. ¿Qué hay más? ¿Dónde hay una hojana, yo creo que organizada del mismo tipo? En la Zambra Granadina, que es un pasaje que a mí me encanta de la historia del flamenco, en el que he trabajado mucho, en el que, ahí continuamente se están utilizando recursos pensados y organizados y estructurados para el visitante. Porque es una manera de... No, pero además es que se crea hasta un repertorio de estilos que se aglutinan en un core que se va a llamar La Boda Gitana, y ahí empiezan pues las alboreadas, el tango de la flor, y empiezan a hacerse una serie de estructuras que están organizadas siempre del mismo modo y que forman el pack turístico. Y después, por lo mejor, cuando los ves bailar por tango delante tuya, en realidad están haciendo lo mismo, morfológicamente es lo mismo, pero claro, la significación cultural es otra. Sin embargo, ahí pues se pasa de lo uno al otro sin ningún problema, ¿no? Hay pasillos, como digo, vasos comunicantes directos. Y eso es maravilloso. Se nos va a quedar un montón de cosas fuera. Sí, va a haber segunda parte de la hojana. Merece una trilogía, yo creo. De todas maneras, yo quiero una hojana para conquistarlos a todos. Que no me deis hojana y decirme el porcentaje de hojaneros que tenéis vosotros. Asumamos. Es que la tibieza, aunque tú la demonices, la tibieza cuando se ve achuchada, el tibio cuando se ve achuchado o apretado es muy bueno hojaneta, ¿sabes? Se adapta al medio. Entonces yo tengo mucho de hojana. Es que yo eso no te lo he negado nunca. Claro. Yo no te conozco tanto, pero yo fíjate que no habría dicho eso jamás de ti, Ale, por Dios, me estás derrumbando un mito. Hojana con Ángel, por supuesto. Yo creo que tengo dosis elevadas, 70, ¿sí? 80. No me lo puedo creer. Sí. O sea, me has estado engañando todos estos años. No, pero es que la ejerzo con mucho orgullo. Sí. O sea, me parece que hay que utilizarla.
como herramienta, yo defiendo la hojana como herramienta de lo que decíamos antes, de simpatía, de humor, de destensar de determinado clima, de participar, de pringarte también muchas veces, porque a veces la hojana también tiene esta cosa de decir algo que quieres decir, pero de manera que no... y entonces te pringas. Esa cosa de ponerte tú tocar las palmas cuando sabes que los demás no saben coger compás y tú sí. Esta cosa de ahora vengo yo, ¿no? A compás sereno. Bueno, sí, hay mucho de... Bueno, Cristina, contéstanos tú. Porcentaje... Es que no sé, esto estáis como el broncano, como ahora, ¿no? como el broncano. Como el broncano. Como la aplicación esa yuca de los Real Fooder que miden el ojanómetro. Tendríais que hacer como el broncano, 0,5 para hojana de guasa, 0,7 para hojana graciosa, totalmente. No sé, yo creo que soy poco hojaneta, pero en realidad no sé, porque yo tengo tan poquito que vender que no sé. Claro. Yo, como decía una que conozco, tengo este aquí, los funcionarios tenemos este aquí a final de mes, entonces no tenemos tampoco que buscarnos la vida tanto como esto. Tú querías hacerle un caso práctico, ¿no? Para cerrar, ¿no? Yo quería hacerle un caso práctico. Será anónimo, ¿no? Será anónimo. No, es anónimo. Es que el otro día me contaron que un amigo, se le casó un amigo el día del pescadito de la feria de después de la pandemia. Y entonces él me contó cómo salió de esa situación a base de hojana y me hizo muchísimas gracias. Yo no voy a desvelar su solución, pero me gustaría, Cristina, tú como antropóloga, caso práctico, ¿qué tipo de hojana y qué dirías en esa situación? Pescadito, día de pescadito, te invitan a una boda. Hojana. Uf, madre dame mía. hojana. Yo soy el novio, dame hojana. ¿Tú eres el novio? Me encantaría estar contigo, pero tú sabes que yo me debo a una cita que tenía antes y a unas personas que necesitan de mí en este momento y que me han pedido, por favor, incluso yo te pediría, ¿por qué no te casas tú otro día y contribuyes y te vienes conmigo y podemos ayudar a este? Claro. O sea, lo que haría sería intentar que el otro se sienta culpable de que, involúcrate conmigo, de que él no está en realidad faltando a su propia boda. Yo te diría... No te preocupes que yo voy a ir al pescadito, pero después me voy a pasar por tu boda. Yo me paso luego. Escríbeme. Eso es hojana de señorito. Eso es como el señorito que decía que siempre, bueno, vale, acaba la fiesta, pues ya te veré. Hasta que le dijo uno, no me estás viendo ahora. Bueno, pues seguiremos con más partes de esta trilogía de la hojana porque da mucho de sí. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, Cristina. Un placer. Hemos hecho muy buen ratito. Claro que sí. Muy buen ratito. Seguiremos aprendiendo de la hojana y de los flamencos. Claro que sí. Son maestros.